Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a este nuevo video del canal Mad World, en el que estamos viendo el estudio de los ángulos. Vamos a continuar con nuestro siguiente teorema fundamental para este tema, el cual nos dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Antes de empezar a demostrar este teorema, tenemos que ver primero lo que es un ángulo opuesto o los ángulos opuestos. La definición me dice que los ángulos opuestos son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son la prolongación de los dos lados del otro. O sea que si yo tuviera un ángulo así, ¿sí? Porque tiene un vértice en común. Este vértice, vamos a marcarlo. Y yo quisiera prolongar este ángulo. Y este me va a dar un total de 4 ángulos. Vamos a dibujarlo mejor para que se entienda, ya que vamos a dibujar ya la prolongación. O sea que este sería nuestro ángulo y este con un vértice en común. Entonces este ángulo es opuesto con este, y este ángulo de aquí abajo es opuesto con este. ¿Ok? Esto es nuestra definición de ángulos opuestos por el vértice. Ok. Bueno, ya que vimos nuestra definición, pasemos a la demostración del teorema. Vamos a dibujar primero nuestros ángulos para entender un poco mejor, para entender visualmente el teorema. Y me dice el teorema que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vamos a marcar primero, vamos a darles nombre a cada uno de los ángulos. Bueno, para empezar, nuestro origen lo vamos a llamar O. ¿Ok? Bueno, este va a ser nuestro lado A, nuestro lado B, nuestro lado C, nuestro lado B y nuestro lado D. Ahorita vamos a ver por qué les di estos lugares con cada letra. Bueno, entonces vamos a empezar primero con estos dos ángulos. Me dice el teorema que este ángulo, es igual a este. O sea que el ángulo AOD es igual al ángulo COB o B o C, como ustedes prefieran. La verdad, no afecta en nada el orden, B o C. Bueno, bien. Si somos observadores, vamos a notar que aquí se puede aplicar el teorema que vimos en el video anterior, que fue que dos ángulos adyacentes son suplementarios. Si nosotros borramos este lado, podemos ver, borramos este lado, el lado B, podemos ver que tenemos dos ángulos adyacentes. Este ángulo y este ángulo, ambos son adyacentes. O sea que el ángulo A o D es adyacente con el ángulo
AOC. AOC. Y que a su vez, si nosotros queremos sumar estos ángulos, nos va a dar igual a 180 grados. ¿Ok? A 180 grados. Entonces, nosotros queremos saber, si tuviéramos valores predeterminados y quisiéramos saber cuánto vale este ángulo, pues lo que debemos de hacer es despejar, o sea, dejar solito al ángulo AOD y para que no le estorbe este ángulo. Entonces vamos a tener que restar el ángulo AOC. Vamos a quitar el símbolo de adyacente para poner el de más. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser restar el ángulo AOC. AOC. Y se cancelan ambos para dejar solito al ángulo AOD. Pero recordemos que lo mismo que se hace de un lado se va a hacer del otro. Entonces me quedará lo siguiente. Me va a quedar que el ángulo AOD va a ser igual a 180 menos el ángulo AOC. AOC, ok. Ahora, ¿pero por qué quise saber el valor de AOD y no del ángulo AOC? Bueno, porque nosotros nos interesa saber cuánto vale el ángulo AOD. Queremos saber si su valor va a ser igual a al ángulo BOC. Ahora, entonces, continuemos. Ahora yo quiero saber cuánto vale el ángulo BOC. Y podemos aplicar exactamente lo mismo que hicimos con este ángulo. Si nos damos cuenta y borramos este ángulo, vamos a tener otra vez ángulos adyacentes, que sería que el ángulo AOC es adyacente con el ángulo BOC. Ok, vamos a volver a dibujar el ángulo. Ahí. Oh, perdón, ya, ahora sí, vamos a tener otra vez esto. Este va a ser nuestro origen y este lado de, ok, entonces, y vamos a tener otra vez que si yo sumo estos dos va a ser igual a 180 grados. Y hacemos exactamente lo mismo, despejamos. Nosotros queremos saber el valor del ángulo BOC. Entonces tenemos que dejar solito de este lado. Entonces vamos a restar. Y ya para no hacer el cuento largo, aquí se va a restar el ángulo AOC y aquí va a desaparecer para dejar solito al ángulo BOC. Entonces vamos a replantear que el ángulo BOC va a ser igual a 180 menos el ángulo AOC. Y oh sorpresa, acabamos de ver que en efecto ambos ángulos tienen el mismo resultado.
Por lo tanto, el ángulo AOD sí es igual con el ángulo BOC. Entonces, el teorema es correcto y justamente acabamos de demostrar nuestro segundo teorema. Podemos hacer lo mismo con todos los lados, con los lados AOC y DOB. Pero para no hacer tan largo el video, vamos a dejar hasta aquí la demostración. Bueno, muchas gracias por ver el video. Denle like, comenten y compartan. Y espero verlos pronto en el siguiente video. Hasta luego.